Abramos nuestra palabra en Hechos 26, 25. Vamos a estar viendo Hechos 26, pero abramos en Hechos 25. Y permítame empezar leyendo el siguiente versículo, Hechos 25, versículo 14. Esto de manera introductoria. Y también es el versículo que va a dar título al sermón de esta mañana. Hechos 25, versículo 14 dice: después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces la palabra ahí, o la frase ahí interesante que nosotros, si hay una frase que nosotros vamos a recordar de la conversión de Pablo, es esto de dar coces contra el aguijón. Ahora quiero compartir con ustedes el significado real de esta frase, el significado contextual de esta frase, y después la vamos a ver de una forma más contemporánea. Entonces, imagínese usted que hay un gran campo de cultivos. En ese campo, un agricultor está trabajando con un caballo de arado. El caballo, aunque fuerte y capaz, está diseñado para eso, no está acostumbrado a seguir las instrucciones del agricultor. Cada vez que siente el aguijón del agricultor, que es una pequeña vara puntiaguda que le hace así para que se mueva, el caballo empieza a dar patadas. Entonces, coces es patadas. Patadas contra el aguijón. El caballo está bien capacitado, es fuerte, es grande, está hecho para la agricultura, pero no está acostumbrado a seguir las instrucciones del agricultor. Ahora, veámoslo de forma más contemporánea. Imagínese a un niño sentado en un auto y su madre le coloca el cinturón de seguridad. Obviamente para protegerlo de un accidente, ¿no? Sin embargo, al niño no le gusta cómo se siente el cinturón de seguridad. Entonces, como se siente incómodo y aprisionado, el niño comienza a forcejear y empujar el cinturón de seguridad. Está tratando de quitárselo, ¿no? Mientras más lucha el niño, más se aprieta el cinturón. Eso es dar coces contra el aguijón. Mientras más lucha, más se quiere liberar, más se aprieta el cinturón. Entonces, dando coces contra el aguijón es una metáfora similar al niño con el cinturón. Y en la antigüedad los agricultores utilizaban un aguijón para guiar a los bueyes o a los caballos mientras araban. Y si el animal se resistía, pues le daban el aguijón. Pero como el animal era rebelde, daba patadas al aguijón. Entonces, como era un aguijón y daba patadas, se lastimaba a sí mismo. Para este sermón, hermanos, nos vamos a enfocar en el capítulo 26 y nos vamos a saltar la mitad del capítulo 25. El motivo por el cual vamos a hacer esto es que el capítulo 26 realmente empieza en el capítulo 25, versículo 13 al 27. Si nosotros hacemos una lectura del capítulo 25, 13 en adelante, veremos que toma en cuenta el capítulo 26. Entonces, realmente el capítulo 26 empieza en el versículo 13 y 27 del capítulo 25. Un resumen hasta el momento para que entremos en contexto. Pablo es llevado a Félix, el gobernador de Cesarea, para ser juzgado. Festo reemplaza a Félix en su cargo y toma el caso de Pablo. Ninguno de los dos, ni Félix ni Festo, encontraron a Pablo culpable, pero por intereses políticos y personales decidieron que Pablo debería permanecer prisionero en Cesarea. Festo le propuso a Pablo ir a Jerusalén y tener un juicio ahí, pero Pablo apeló al tribunal de César. En ese momento, el rey Agripa II y su hermana visitan a Festo para entregarle una suma de dinero. Algunos dicen que era coima, pero era una suma de dinero. Voy a destacar algunos eventos principales que están ocurriendo en el capítulo 25 del 13 al 27 para tener contexto
al momento de entrar en el capítulo 26. Herodes, Agripa II y Berenice llegan a Cesarea para saludar a Festo. Festo presenta el caso de Pablo a Agripa II. Explica que Pablo fue dejado preso por Félix y menciona las acusaciones de los principales sacerdotes ancianos judíos contra Pablo. Relata cómo los acusadores no presentaron ninguna evidencia contra los crímenes que se estaban dando, sino que era una cuestión más religiosa, especialmente sobre el tema de Jesús, quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Menciona que Pablo apeló al César y decidió mantenerlo bajo custodia hasta enviarlo a Roma. Pablo, por su parte, defiende su fe en Jesús afirmando su resurrección. Apela a ser juzgado por el emperador Nerón. Agripa II, quien había llegado, expresa su deseo de oír a Pablo, le pareció interesante. Algunos eventos claves para que usted tenga en mente es que Agripa II y Berenice llegan a Cesarea y son informados sobre Pablo por Festo. Festo organiza una audiencia, enorme audiencia, para que Agripa II pueda escuchar a Pablo. Agripa II y Berenice, acompañados por los más grandes comandantes que tenía y hombres importantes de la ciudad, escuchan a Festo explicar que aunque los judíos pidieron la muerte de Pablo, no hay crímenes graves que lo justifiquen, y Festo busca la ayuda de Agripa II para definir qué escribir al emperador respecto a los cargos contra Pablo. Eso es lo que nos relata el capítulo 25 del 13 al 27. Ahora, déjenme profundizar en dos personajes que aparecen en la escritura, Agripa y Berenice. Quiero empezar con Agripa II. Si usted tiene lápiz, vaya anotando esto porque es importante. Agripa II, ¿les doy tiempo? Porque también aparecen hechos. Hay corte comercial, un recordatorio para mí cortar esta parte en el video. Usted va a tener que conectar esta partecita con algunos textos de Hechos mismo. Entonces, cuando lea después Hechos de nuevo, va a decir, esto pasa en tal parte. Entonces va conectando los hechos en hechos. Entonces, Agripa II, en los evangelios también. Agripa II era bisnieto de Herodes el Grande, responsable de la muerte de los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan cuando Jesús salió a Egipto? Agripa II era nieto de Herodes Antipas, responsable de matar a Juan el Bautista. Agripa II era hijo de Herodes Agripa I, quien murió tal como lo narró Lucas en Hechos 12, del 20 al 23. Agripa I, padre de Agripa II, fue el responsable de matar a Jacobo. Entonces, Agripa II es descendiente de una hermosa dinastía, muy bonita dinastía. Agripa II asumió su posición a la edad de 17 años. Si hay alguien de 17 años o más o menos por ahí, bueno, hubo un joven a los 17 años que ya fue rey a los 17 años. Berenice, hermana de Agripa II, Berenice se casa a la edad de 11 a 12 años. Maravilloso. De 11 a 12 años, Berenice se casa. A los 13 años se divorcia y se vuelve a casar con su tío. Hermoso, con su tío. Y entra en una relación incestuosa con su hermano Agripa II. Entonces, Berenice es la hermana, pero también es la amante de Agripa II. Y estos dos van a escuchar el caso de Pablo. Es delante de estas dos personas, Agripa II y Berenice, que Pablo debe presentar su defensa. Festo no es de mucha ayuda porque su interés, su condición y su moralidad lo hace estar al servicio de Agripa II. Y así tenemos una pequeña porción del capítulo 25 que nos abre más el entendimiento. Dice el versículo 23,
Así que el día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de la gran pompa, miren, le festejaron, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Entonces, hermanos, hasta el momento Pablo va a presentar defensa contra los judíos cegados y confundidos, que es el capítulo 22. Contra los líderes religiosos, ya que habían decidido estos líderes religiosos a quién servir, sin importarles las consecuencias. Pablo presentará defensa contra Félix, un hombre que jugaba con la verdad, corrupto, violento y que solo veía el tema de las riquezas. Va a presentar defensa contra Festo, un hombre que por temas políticos no dudó en dejar a un hombre inocente encarcelado, y va a presentar defensa contra Agripa II, cuyo linaje traía depravación. Y es así como entramos en el capítulo 26, donde Pablo va a presentar defensa frente a Agripa II. Voy a dividir el sermón en dos partes y una conclusión. Y esta es la primera parte que vamos a estar viendo, la defensa de Pablo. Versículo 1, capítulo 26. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ahora, tengan en mente esto, tienen que utilizar un poquito la imaginación. Pablo tenía cadenas. Entonces, cuando dice extendiendo la mano, sonaron las cadenas. Versículo 2. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ustedes, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pablo no está tratando de ganarse al rey Agripa. Lo que está diciendo era verdad. O sea, lo que es de cada quien, hermanos. El rey Agripa II era un experto en costumbres y controversias judías. ¿Saben por qué? Porque era judío. Los Herodes, el linaje de los Herodes son judíos, ¿sí? Y les pusieron sobre los judíos. Y por eso los judíos odiaban a los Herodes, a la dinastía de los Herodes, porque era un judío gobernando a otro judío. Entonces, lo que es de cada quien, Agripa II era experto en costumbres y controversias judías porque era judío. Teniendo en cuenta el contexto, Agripa II era de procedencia judía y sabía todo lo correspondiente a los judíos. Sin embargo, la expresión "me siento afortunado de poder presentar mi defensa ante usted" tiene que ver con Agripa, pero no como Agripa lo piensa. Suena como: me siento afortunado de estar frente a usted, señor Agripa. Pero no, tiene que ver con Agripa, pero es más profundo de lo que pensamos. Tiene un contexto más grande que da significado especial a lo que Pablo está diciendo. Cuando ocurrió la conversión de Pablo, Jesús le dijo esto a Ananías, si usted recuerda, en Hechos 9:15. Y ahí vamos conectando las cosas. En Hechos 9:15 le dijo esto Jesús a Ananías: pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles, de los reyes, de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces Pablo sabía esto, es la promesa de Jesús hacia él cuando él comenzó pues su caminar con Cristo. Pablo estaba siendo presentado frente a gentiles, frente a judíos, frente a gobernantes y ahora frente a un rey.
y además padeció tal como Jesús le había dicho. Por eso Pablo dice esto y ahora tiene un significado diferente. Con respecto, versículo 2, con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, Jesús le estaba diciendo, vas a presentar esto. Judíos, gentiles, comandantes, reyes, gobernantes. Él dice, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. Pablo se siente afortunado de cumplir su ministerio y su llamado. Por eso se siente afortunado. ¿Cuál es la defensa de Pablo? Pablo va a estructurar su defensa en 3 partes. Sintiéndose el afortunado de presentar defensa delante de un rey y diciendo, el Señor ha cumplido su promesa y ahora estoy delante de un rey presentando mi defensa, Pablo va a presentar su defensa en 3 partes. Y vamos a empezar por su pasado. Versículo 4. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Básicamente le está diciendo, oiga, lo que yo estoy haciendo es lo que ya se dijo. No estoy añadiendo nada más. Versículo 7. Que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble ¿Por qué se me considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Ahora, tengo que mencionar algo, hermanos. La palabra increíble, aunque suene como un halago, realmente significa no creíble. Lo que está diciendo Pablo es decirle a todos los judíos, todos los que estaban a su alrededor y al rey Agripa, diciendo, ¿por qué les parece que no deberíamos creer lo que Dios está haciendo? ¿Por qué? La defensa de Pablo concluye con los siguientes puntos. Él primero habla de su pasado, expone la vida anterior como fariseo, que era una vida estricta en la religión, y menciona cómo en el pasado Dios ya había hablado a los padres acerca de Cristo y la resurrección de los muertos. Todo lo que está haciendo Pablo es obedecer. Eso está diciendo, yo estoy obedeciendo. Lo que estoy haciendo ahora es hacer lo que ya se dijo a nuestros padres. Pablo está conectando su pasado con el pasado de los judíos. Como fariseo, conocía la verdad, pero no comprendía ni la practicaba completamente. Aunque era muy estricto en sus prácticas religiosas, no tenía una relación genuina con Dios. Así también los judíos conocían la verdad, y el rey Agripa conocía la verdad, pero no entendía ni la practicaba. O sea, no hay, hermanos, cosa más desoladora ver a alguien que conoce la escritura, pero no la pone en práctica. Y Pablo está conectando su pasado con el pasado de su pueblo. Y está diciendo, yo fui fariseo de la manera más estricta posible. Cumplía todo. Sin embargo, no tenía una relación con el Señor. El pueblo de Dios conoce la ley, pero no tiene una relación con Dios. Los que me acusan, incluso usted, al rey Agripa, conocen la verdad, conocen las promesas, pero no tienen una relación con Dios. Entonces, no hay cosa más desoladora que ver a una persona que conoce la verdad, pero no la pone en práctica. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra de los hombres, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Pablo estaba convencido de que él estaba haciendo la voluntad de Dios cuando era fariseo. Él conocía la verdad, pero no la practicaba, no la entendía completamente. Y él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estaba actuando como enemigo de Dios. Y esta es una de las consecuencias, hermanos, de tener conocimiento de las Escrituras, pero que la Biblia no llegue a cautivar nuestro corazón.
Conocemos un montón de datos de la Escritura, doctrina que está en la Escritura, pero si la Biblia no llega a cautivar nuestro corazón, estamos en la misma condición de Pablo. Intentamos orar más, leer más, no sé, procurar ir a la iglesia, pero la Biblia no ha llegado a cautivar completamente nuestro corazón. Por lo tanto, si Pablo estaba perdido antes, las personas que actúan de esa manera también están perdidas. Sí, puedes practicar lo que seas, puedes ser estricto como los fariseos, de la manera más religiosa posible, pero si no tienes una relación con Cristo, entonces estás perdido como Pablo. Y Pablo está diciendo, yo estaba perdido, aunque era fariseo de fariseos. Puedes vivir en la fantasía de pensar que estás cumpliendo lo que Dios ha mandado, pero en realidad estás alejado de Dios. Es más, Pablo se decía a sí mismo enemigo de Dios, porque iba en contra del nombre de Dios. Versículo 11. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Y aquí viene la segunda parte de la defensa de Pablo. Ya habló de su pasado, ahora va a presentar su conversión. Versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, y no sé si se están dando cuenta, pero Pablo repite una y otra vez, ellos me enviaron, ellos me dieron autoridad. Los que ahorita me están acusando, ellos me dieron autoridad. Dice, ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo. Si usted estuvo conmigo, cada vez que Pablo hablaba en idioma hebreo, la gente ponía atención, porque era el idioma paterno de los judíos. Entonces ponían más atención, ya lo vimos en un capítulo anterior. Y aquí dice que Jesús la habló en idioma hebreo, o sea, era algo más íntimo. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie porque he parecido con el fin de designarte como instrumento y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esta es la tercera vez que Pablo, nosotros como lectores vamos a ver esto, es la tercera vez que Pablo habla de su conversión. La primera fue cuando ocurrió, la segunda en el capítulo 22 cuando dio su testimonio y la tercera cuando presenta defensa en este caso. Ahora, note algo interesante en lo que está diciendo Pablo. Cada vez que vemos la conversión de Pablo, esta viene con un motivo y un contexto específico. Hay palabras que no se van a repetir en cada vez que nosotros vemos la conversión de Pablo. Y no es solamente la narración de un suceso, las circunstancias por las cuales leemos la conversión tienen una fuerte carga teológica. Pablo no cambia su testimonio, pero sí añade algunos detalles en el momento de hablar de su conversión. Las tres veces que leemos la conversión de Pablo, vemos que aunque existen detalles en cada una de ellas, sigue siendo el mismo testimonio. Mismo testimonio, pero hay algunos detalles que Pablo va añadiendo. No está mintiendo, solo añade, y eso tiene que ver por la circunstancia. Si usted en algún momento da un testimonio, sería muy raro, hermanos, a menos que se grabara el testimonio y estuviera practicando en casa su testimonio, sería muy raro que dijera las mismas palabras. Es el mismo testimonio, pero posiblemente cambié una
cosa en la narración o algo, pero es el mismo testimonio. Y es lo que está diciendo Pablo. Y cada vez que Pablo da su testimonio y habla de su conversión, añade detalles, pero es un tema del contexto, de las personas que tenían que escuchar esto. Existe un detalle, hermanos, en la tercera narración de la conversión de Pablo, en esta narración, que me parece sumamente interesante que nosotros deberíamos resaltar. Pablo dice que todos cayeron. En otro testimonio, Pablo dice que escuchó y que cayó, pero aquí dicen todos cayeron. ¿Sí? Es un detalle. También dice que habla de que Jesús le habló en hebreo, es decir, en su idioma más materno, ¿sí? Un dialecto que Pablo, como todos los judíos, prestarían más atención. Entonces es un detalle importante. Y el otro detalle que da es sumamente más importante todavía. Y es la frase: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esta frase era un refrán romano utilizado cuando un animal de carga se rebelaba y pateaba a una punta de metal, causándose a sí mismo daño. Lo interesante de esta metáfora de Jesús es que Pablo es visto como el animal de carga. Y recuerden esta idea: Pablo es visto como el animal de carga. Animal de carga. Animal de carga. Para que se les quede. Y Jesús es visto no como el que lleva el aguijón, sino como el aguijón. Lo que nos dice esto es que Cristo ya estaba trabajando en Pablo desde hace mucho tiempo, pero Pablo se resistía como un animal rebelde. Cristo era el aguijón y Pablo ya daba patadas al aguijón desde hace mucho tiempo. Es posible, hermanos, que ya Cristo estaba trabajando con la muerte de Esteban, cuando Pablo vio esto. Y de hecho en su testimonio dice: yo vi esto, daba mi voto. Entonces es posible que ya Jesús estaba trabajando en el corazón de Pablo. Pero Pablo, como un animal rebelde, daba patadas al aguijón. Entonces cuando se presenta a Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo soy el aguijón, tú eres el animal que da patadas. O sea, te estás haciendo daño tú mismo contra mí. Y esto pasa, hermanos, con muchos de nosotros, porque Cristo quiere trabajar en la vida de alguien, pero no resistimos a esa obra. Entonces empezamos a dar patadas al aguijón. La consecuencia de esto, hermanos, es que nos vemos como animales de carga que dan patadas de rebeldía. No nos vemos como gente inteligente ni sabia. Nos vemos como animales que dan patadas. Y nos vemos como animales que dan patadas haciéndose daño a sí mismo. Queremos ser más sabios que el Señor. Queremos pretender que tenemos más sabiduría con el Señor. El Señor le dice: dura cosa es dar patadas contra el aguijón. O sea, nosotros somos los animales de carga rebeldes que damos patadas. O sea, no nos vemos más inteligentes, nos vemos como animales que dan patadas, como un animal rebelde. El testimonio de Pablo se centra en que era un hombre fariseo de fariseos, muy estricto, con odio por los hijos de Dios, que resistía a Dios. Y este hombre fue alcanzado por la misericordia de Dios. Ese fue el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo no se centra en Pablo, sino en Cristo. Él es el aguijón. Yo soy el animal de carga que daba patadas al aguijón. Es el testimonio de Pablo. Y lo que me parece espectacular, hermano, de todo esto es que Pablo no pierde el foco de su ministerio y de su misión. Pablo está testificando de que Cristo, mientras Pablo tenía su vida en peligro, Cristo cumplía su voluntad y su promesa. Dijo: te voy a liberar de los judíos, de los gentiles. Y como hemos visto, cada vez que los judíos querían matar a Pablo y que los gentiles también querían matar a Pablo en sus viajes misioneros, Jesús le socorría, le guardaba. Y él está viendo todo esto. No se está centrando, el testimonio de Pablo no se centra en él, se está centrando
en Cristo. Pablo está testificando de que nadie va a tocar su vida hasta que Cristo termine de hacer lo que prometió hacer con Pablo. Versículo 17. Te rescataré del pueblo judío, de los gentiles, de los cuales yo te envío. O sea, te envío a ellos te van a querer matar, yo te voy a rescatar de ellos. Para que les abra los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a los, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es decir, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto por medio de ti. ¿Se acuerdan una vez cuando Pablo estuvo, le tiraron como muerto? Y después se levantó y siguió su camino. Bueno, ahí ves la promesa de Cristo. Dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles. Esto no solo es estar, hermanos, en sintonía con la voluntad, esto es mucho más profundo todavía. Esto es confiar verdaderamente en Dios. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de esto. Pablo está en paz. Está pasando por momentos muy complicados, muy difíciles. Ha pasado por momentos en que ya el cuerpo empieza a resentir los golpes, las patadas, el que casi lo matan. Pero él sigue en paz. Él está contando, Cristo me liberó de esto. Cristo me guardó de esto. Y me va a tener que guardar hasta que cumpla su voluntad. Cristo prometió que me iba a llevar a Roma y voy a testificar en Roma. Y voy a llegar ahí como sea y voy a testificar. Pablo está en paz. Cristo nunca dijo que Pablo se libraría de los sufrimientos. Más le dijo, vas a padecer, pero te voy a librar. Su promesa fue que cuidaría su vida hasta que su voluntad se cumpliera en Pablo. Con el objetivo, hermanos, de lo que está diciendo el versículo 18. Dice, para que les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Todo lo que padeció Pablo y de todo lo que le libró el Señor es para esto, para que testifique, para que abra los ojos. Los que todavía se resisten, hermanos, al Evangelio pueden escuchar una predicación, entienden sus implicaciones, entienden la verdad, pero todavía están en tinieblas. No pueden ver la gravedad de su condición. Dicen amén, sí, aleluya. Pero no ven la gravedad de su condición. No pueden ver que están perdidos. No pueden ver el daño que causan a otros porque piensan que han comprendido la verdad. Entonces Pablo dice a ellos, para que abrirles los ojos. El mensaje no solo es, hermanos, para los inconversos, también es para las personas que todavía están en tinieblas y no lo saben. Entonces, la verdadera misión de Pablo es para todos, para los inconversos, pero también para los que creen estar en la verdad, como los judíos que le están acusando a Pablo, pero están ciegos. Si lo ponemos en nuestras palabras, hermanos, el Evangelio no solo es para los perdidos que están afuera, también son para nosotros los que creemos estar en la verdad, pero estamos perdidos. Los que creemos que por una oración, por leer la Biblia, ya estamos capacitados. No. Era la misma condición de Pablo. Y de hecho nosotros ni siquiera llegamos a la condición de fariseo de Pablo. Y Pablo dice, yo estaba perdido. Así que esto nos habla también a nosotros. El testimonio de Pablo topa el hecho de que Pablo está pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es posible que muchos piensen que están haciendo la voluntad de Dios mientras se resisten como animales rebeldes. Ese es el testimonio de Pablo. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Ya lo había comentado esto. Es como cada vez que repites ahora sí quiero hacer las cosas bien. Pero sigues dándole patadas al Evangelio. Te sigues resistiendo y te haces daño tú mismo. Pero piensas que quieres hacer las cosas bien. Entonces Pablo, como fariseo, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero se resistía como animal rebelde. Pablo experimentó lo que significa estar en tinieblas pensando que está en la luz. Y ese es el testimonio que Pablo está dando.
La defensa continúa con el resultado de la conversión, que es la tercera parte de la defensa de Pablo. Versículo 19. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también a Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Debo decir, hermanos, que mientras leía esta parte, venía algo a mi mente. Y es que Pablo le está hablando primeramente a un hombre depravado, que había llevado a su hermana como su esposa y que tenía toda una dinastía de hombres depravados. A este hombre depravado le está presentando una defensa y le está tratando de hablar del evangelio. Y alrededor de este hombre habían otras personas corrompidas que también estaban perdidas por su pecado. Así que se espera, hermanos, que no entiendan nada de lo que está diciendo Pablo. Aún así, y esto es lo que me parece espectacular, porque Pablo sabía quién era el rey Agripa y la forma en que lo habla como muy tierno. Pablo sabía y le estaba hablando cómo le hablaría a cualquier persona que necesita el evangelio. Los perdidos necesitan el evangelio, los que están dentro de las iglesias también necesitan el evangelio. Entonces Pablo está hablando al rey Agripa como si le hablara a una persona de afuera que está perdida. Y esto es interesante porque a veces podemos cambiar la forma en que damos el evangelio y no, para nada. Pablo nos dice para los de adentro y para los de afuera, la misma cosa. Si al rey Agripa, Pablo le habló de esa manera, pues, que era un hombre completamente depravado, pues, se puede hablar a otras personas de manera tierna, ¿no? Versículo 19. Por lo tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. No le dijo, hombre depravado, ¿por qué trajiste a tu hermana novia? ¿Hermana amante? ¿Por qué trajiste? Y ante ti, a un hombre depravado, voy a presentar defensa. No, no le dijo. Dijo, por lo tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén. Y después, por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Siempre, hermanos, recuerden que arrepentirse tiene evidencias. El arrepentimiento tiene evidencias. Podemos confesar nuestros pecados y jamás arrepentirnos. ¿Sí? Podemos sentirnos muy mal por nuestro pecado y jamás arrepentirnos. El arrepentimiento tiene frutos. Arrepentirse es cambiar de camino, es algo radical y tiene evidencias. Antes vivía así, ya no. O sea, es como, ya no, ya se acabó esto, ya no. Eso es arrepentirse. Si no haces eso y sigues en la misma vida tratando de que Dios haga una especie de milagro, yo lo pensaba como, esto es para lo de mi generación, cuando, parece chistoso, pero lo pensaba de esta manera. Cuando Goku estaba completamente destrozado después de una pelea y se comía una semilla del ermitaño y se recuperaba. La gente a veces piensa que el evangelio es así. Estás completamente destrozado y lees un versículo y piensas que eso ya te cambió, ya mejoró todo, pero sigues con la misma vida. Entonces eso no es arrepentirse. Puedes confesar tus pecados, Señor, y con lágrimas y mocos y arrodillarse y tirarse y decir, Señor, quiero cambiar mi vida. Ahora sí quiero hacer las cosas bien. Y puedes confesar todo lo que quieras. Pero si el arrepentimiento tiene evidencias, podemos sentirnos muy, muy mal de la vida que tenemos. Y, ay, Señor, tú hablándome y yo todavía en pecado. Y puedes sentirte mal, pero eso no es arrepentirse. ¿Sí? El arrepentimiento tiene frutos. Esto es radical. El arrepentimiento radical es cambiar. Es dejarlo todo. Es ya no quiero esto más. O sea, ya se acabó. Lo voto todo. No importa qué. Lo voto. Eso es arrepentirse porque ya quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer bien las cosas. ¿Sí?
Si sigues en las mismas cosas esperando una semilla del ermitaño de Dios y que todo esté bien, no funciona así. Si esperas que Dios transforme todo a tu alrededor, no funciona así. El arrepentimiento es radical y tiene evidencias, de lo cual Pablo puede decir mucho en su testimonio. Ese es el testimonio de Pablo. Radical, eso fue radical. Antes era fariseo de fariseos y ahora sirvo al Señor. Versículo 21. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. ¿Por qué? Por obediente. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta el día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo, habiendo de padecer y que por motivo de su resurrección entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y ahí hay un guiño para los que estaban alrededor, incluso para el rey Agripa, diciendo, esto ya se dijo en los profetas y en Moisés. Todos ustedes sabían sobre Cristo. Lo único que estoy haciendo yo es obedecer. Pero ustedes no. Ustedes ya sabían la verdad. Ustedes también están dando cosas contra el aguijón. La diferencia es que Pablo sí se arrepintió y ellos no. Pablo está diciendo, fui como un animal de carga rebelde que se hacía daño a sí mismo. Fui desobediente, pero ahora soy obediente a la visión celestial. No he declarado más de lo que los profetas y Moisés dijeron acerca de Cristo. Y por eso los judíos me están apresando y quieren matarme. Por obediente, los judíos quieren matarme. Y el resultado de la conversión de Pablo es Pablo siendo obediente, pero también siendo perseguido. Ese es el resultado. Punto número 2, la reacción del mundo. Obviamente tal declaración iba a tener una reacción. Versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, ¿estás loco? No puedo gritar, pero imagínense ustedes. Dijo a gran voz, Pablo, ¿estás loco? Mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Y si le cacharon, esto es una ironía. Excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hermanos, es más fácil que tú pienses que estés bien y que los demás estén equivocados o locos que ver la verdad. Eso es más fácil. Sí, es más fácil pensar que los demás están locos y tú estás bien. Esto es lo más fácil según 1 Corintios 1:18. Y no es raro, hermanos, pensar de esta manera cuando estás cegado, como lo dice 1 Corintios 2:14. Es más fácil pensar que los demás están equivocados y tú estás bien. Y va a pasar muchísimo, hermanos, con la paternidad, con el matrimonio, con la crianza, con tu vida espiritual, con cómo llevas la vida, con cómo ves tú la iglesia, cómo tú ves la relación con Cristo. Es más fácil pensar que los demás están equivocados o locos que no ver la verdad. Es más fácil eso. Entonces Pablo está diciendo, no estoy loco, excelentísimo Félix, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Y Pablo continúa, versículo 26. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Algunos lo traducen como casi lo logras, ¿no? Pero en realidad no. Dice, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo a usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegarán a ser tal como yo, a excepción de estas cadenas. ¿Recuerdan que les dije? Tienen que utilizar la imaginación. Pablo está encadenado. Pablo está diciendo, sino que a todos los que hoy me oyen llegarán a ser tal como yo, y extiende los brazos y suenan las cadenas diciendo, ojalá fuera así, libres, sin estas cadenas.
Ojalá todos fueran cristianos libres y sin cadenas. Es lo que está diciendo Pablo. Y así termina este juicio. Versículo 30. El rey Agripa, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada, por lo menos pilas eran, ¿no? Nada que merezca la muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. El rey, Agripa, el gobernador y Berenice están diciendo algo que todos nosotros sabíamos. Pablo era inocente. Sin embargo, Pablo apeló al César y al César iba a ir. Es decir, Jesús dijo, vas a ir a Roma y vas a ir a Roma. ¿Eras inocente? Eras inocente. Y en ese mismo momento Pablo hubiera sido liberado, porque el rey dijo, te hubiera liberado. Pero como apelaste al César, ni modo, te vas a Roma. Y todo, hermanos, todo concluye en la misma voluntad de Dios. Si fuera por estos hombres que con cordura están diciendo que Pablo era inocente, lo hubieran liberado y Pablo no hubiera ido a Roma. Pero como ustedes saben, hermanos, como yo sé, todos somos instrumentos de Dios, seas bueno o seas malo. Conclusión. Pablo presenta su defensa en tres ocasiones. En las tres ocasiones la conclusión fue la misma. Pablo es inocente. Aún así, Pablo se dirige a Roma. Esto por la voluntad de Dios. Cuando Dios traza un plan y una meta, vas a llegar a ese plan y esa meta. Suena injusto, hermanos, que Pablo permaneciera en la cárcel, pero si lo vemos en el contexto más amplio, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y eso es de alabanza. Y por eso Pablo dice, estoy contento. Estoy contento de dar mi testimonio delante de ustedes. Ustedes no me van a liberar porque yo sé que voy a Roma y estoy contento. Delante de reyes, delante de gobernadores, delante de judíos y gentiles, Pablo está dando su testimonio y todo concluye en la voluntad de Dios. Nada está por encima de la voluntad de Dios. Algunos puntos que quiero destacar con ustedes para ir terminando. Primero, resistir el evangelio. Pablo en su vida antes de Cristo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad se oponía al plan de Dios. Esta es una advertencia para nosotros. Y aquí quiero hacerles unas dos preguntas, hermanos. ¿Estamos resistiendo el evangelio de alguna manera, incluso creyendo que estamos en lo correcto? ¿Tienes alguna evidencia de tu arrepentimiento? ¿Alguna? ¿Un poquito? ¿O te sientes mal? ¿O dices, no, es que yo ya confesé mis pecados? ¿Tienes alguna evidencia del arrepentimiento? De ese arrepentimiento que es, ya no hago esto, se acabó, se terminó, no más. Y cambio de dirección. ¿Tienes alguna evidencia? ¿Eres una mujer o un hombre transformado por el evangelio? ¿Tienes alguna evidencia? De las cosas que te pasaron, de todas las cosas que te pasaron, si entiendes la voluntad de Dios que es para que testifiques, ¿tienes alguna evidencia de que has aprendido algo? ¿O si seguimos en las mismas, esperando que Dios baje con una nube voladora y te entregue una semilla del ermitaño y que todo salga bien? Y que estés bien, ¿no? Hermanos, es posible estar en la misma posición de Pablo, resistiendo y luchando contra la verdad y diciendo al mismo tiempo, yo soy fariseo de fariseos. Segundo, evidencia del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, genuino produce frutos visibles. Y no es suficiente confesar nuestro pecado, debemos mostrar un cambio real en nuestra vida. El arrepentimiento tiene evidencias. El arrepentimiento tiene frutos visibles. Tercero, el uso de oportunidades para el evangelio. Pablo aprovechó cada oportunidad, incluso en su encarcelamiento, para testificar de Cristo. Aquí quiero comentarles algo que veía ayer. Ayer estaba viendo, apareció en estos pequeños videos de Facebook, apareció un testimonio de un evangelista. Realmente no me acuerdo el nombre, lo tengo ahí guardado el video. Él hablaba teniendo cáncer, demacrado.
Y él decía, ah, en la condición en la que yo estoy, en el cáncer que yo estoy, los médicos me dan 150 días. Pero el médico de los médicos no ha dicho todavía cuál es su voluntad. Ah, y él decía esto: sé que muchas personas van a estar pasando por momentos muy, muy difíciles. Testifica del Señor. Eso es, testifica del Señor. El Señor todavía no ha dicho que hasta que tu vida se terminó, que la cosa se terminó. Todavía no lo ha dicho. Si Él dice, vas a vivir más, vas a vivir más. Si vas a vivir menos, vas a vivir menos. Pero todo es la voluntad de Dios. Y mientras pasa eso, testifica del Señor. Así tengas los momentos más difíciles que puedas pasar, testifica del Señor, porque nada está por encima del Señor. Siendo pérdidas, enfermedades, momentos en que no sabes qué hacer, nada está por encima del Señor y todo es para testificar del Señor. Así que aprovecha cada oportunidad que tienes para el Evangelio. Aprovecha porque, hermanos, si ustedes recuerdan, hay personas perdidas y que necesitan a Cristo y pueden vivir contigo, pueden trabajar contigo y pueden conversar contigo y están perdidas. Así que aprovecha cada oportunidad. Y la pregunta es, ¿estás utilizando todas las oportunidades diarias para compartir el Evangelio a los que te rodean? Porque si no, no has comprendido el Evangelio. Si te centras en tus aflicciones de este mundo, no estás viendo el panorama completo del Evangelio. El Señor te dijo, ve y testifica. Testifica, habla para que los ojos de aquellos que están ciegos vean la luz, para que se arrepientan, para que tengan frutos de arrepentimiento. Habla. ¿En medio de qué? En medio de sufrimiento, en medio de dolor, en medio de circunstancias difíciles para nuestra vida. En este punto también debo preguntar, hermanos, ¿tu vida está alineada con la voluntad de Cristo? ¿O estás pensando solamente en tus problemas? Y, ay, Señor, es que me está pasando esto. Ay, Señor, y ay, Señor, y ay, Señor. Testifica. Porque eso es lo que deberíamos hacer. Cuarto, alineando con la voluntad de Cristo. Hermanos, a pesar de las aflicciones, Pablo está permaneciendo fiel a su llamado. Y sí deberíamos preguntarnos si nuestra vida está alineada con la voluntad del Señor. O simplemente estamos concentrándonos en nuestras aflicciones personales. Pero si nosotros nos centramos en las aflicciones personales y no compartimos el Evangelio, no crecemos, no tenemos evidencias de un arrepentimiento, entonces no estamos viendo el panorama completo del Evangelio. Hemos perdido completamente el rumbo. Y posiblemente quedemos como aquel Pablo que decía, yo estoy haciendo bien, soy fariseo de los fariseos. Estoy haciendo exactamente lo que el Señor me está diciendo. Estoy en enfermedad, ora al Señor. Estoy en preocupación, ora al Señor. Pero no estás haciendo la voluntad del Señor. Posiblemente estemos en esa condición. Un llamado a los no creyentes, hermanos. Queridos amigos no creyentes. Hoy hemos hablado sobre lo que significa dar cosas contra el aguijón, dar patadas contra el aguijón. Y esta frase nos muestra cómo resistir la guía del Señor nos hace daño a nosotros. No a los demás, a nosotros. Nos va a causar más dolor, más dificultades. Así como aquel niño, hermanos, que puesto el cinturón de seguridad, pelea con el cinturón de seguridad, pero más se va a apretar. Así nosotros nos vamos a lastimar cada vez que resistimos la voluntad de Dios. Y posiblemente seamos como aquel gobernante que dijo, ya tendré tiempo. Es más, cuando ya esté casi por morir, ahí tal vez me arrepienta. Pero el resto, me gusta mi vida. Estás dando patadas como un animal rebelde al aguijón. Si aún no has entregado tu vida, te invito a que reflexiones en esto. Dios te ama, tiene un plan perfecto para ti. Así que no luches contra el amor y la guía del Señor. Te vas a lastimar tú mismo en lugar de tener una dirección. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que están
trabajados, cargados, cansados, y yo les haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios te ofrece descanso y paz. La misma paz que Pablo sintió mientras estaba encarcelado, mientras presentaba el evangelio delante de hombres y mujeres depravadas. La misma paz, la misma tranquilidad mientras sufría las consecuencias de los golpes que tuvo. La misma paz. Él te está ofreciendo la misma paz. Así que Dios te invita a dejar las cadenas y ser libre. Y esto es un llamado para los creyentes, mis hermanos y hermanas en la fe. Quiero recordarles que aunque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aún vamos a enfrentar desafíos y momentos muy complicados en la vida. Vamos a ser tentados a resistir la guía del Señor. Recordemos que las palabras del apóstol en Gálatas 2:20, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que recordemos esas palabras mientras estemos pasando en momentos difíciles. Cristo jamás dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles, jamás. Más bien dijo que nos iba a guardar del mundo. Nuestra vida ya no es nuestra, esta vida le pertenece a Cristo. Y aunque a veces perdamos el propósito, nos desviemos del propósito, Cristo trazó un plan y va a terminar ese plan. Así que continuemos nosotros. En Proverbios 3, del 5 al 6, nos recuerda que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando te apoyas en tu propia lógica y prudencia, te desvías. Así que recuerda esto. Cuando pases momentos difíciles, recuerda el panorama más grande que nosotros tenemos, que es la voluntad del Señor. Nada está por encima de la voluntad de Dios. Así que continuemos peleando la gran batalla hasta que el Señor nos llame. Hagamos la voluntad del Señor. Seamos buenos, seamos malos, todos somos instrumentos del Señor, todos tenemos un plan trazado por el Señor. Así que es mejor, es más lógico, es más santo, más inteligente estar de parte del Señor que estar en contra del Señor. Porque si damos patadas contra el aguijón, nos hacemos nosotros daño.